Bueno, venimos pensando entonces el contexto político, económico y cultural del primer gobierno radical. Ahora vamos a hablar puntualmente de los hechos ocurridos en la Patagonia Rebelde y mencionaremos la Semana Trágica en este mismo sentido, ¿no? Y cuando decimos en este mismo sentido, es en el sentido que tanto Ansaldi y Verónica Giordano comparten sobre que esta fase represiva del Estado irigoyenista permite hablar de la consolidación de una democracia débil o la falta de la construcción de una hegemonía política durante el periodo. ¿No? Entonces, en este sentido, se va a preguntar Bayer qué había sucedido en la Patagonia, ¿no?, de 1920. Se pregunta el autor con una prosa muy poética y con un extenso trabajo de campo que permite que sus lecturas sean muy interesantes. Simplificando, nos dice Bayer, podemos decir que la Patagonia era una única tierra, ¿no?, trabajada por peones chilenos, en su mayoría, y explotada por un grupo de latifundistas y comerciantes. De esta forma explica cómo la llegada al poder y liderazgo de Irigoyen se da en un marco que combina tensiones de una economía agroexportadora en expansión, ¿no?, caracterizada por el latifundio, y los primeros pasos de un movimiento obrero organizado. La idea de época, ¿no?, la idea central, el síntoma de la época, es que la Patagonia es para los hombres fuertes, nos va a decir el autor. A los débiles se los devora el viento, se los devora el alcohol. Y los otros hombres, esos blancos que han ido a conquistar la Patagonia con todos sus defectos, son pioneros, cuyo único fin es enriquecerse y progresar. Bayer nos explica, ¿no?, ejemplifica estos síntomas, estas familias que son propietarios de estas grandes extensiones de tierra en la familia Baum y la familia Menéndez. Bueno, este pensamiento es síntoma de una época que se expresa hacia 1920 y se inicia con este conflicto que da nombre a la Patagonia Rebelde en la provincia de Santa Cruz. La Patagonia entonces es el reino de estos grandes estancieros, que en su mayoría son británicos y que concentran enormes propiedades. Y la clave de la producción está puesta en la lana, ¿no?, sostenida con el trabajo de estos peones rurales, muchos de ellos chilenos, que viven en condiciones de extrema dureza. En palabras de Bayer, es una masa laboriosa de aquel territorio que trabaja las estancias sufriendo las inclemencias de un aislamiento casi absoluto del mundo y en un clima con comodidades casi elementales, soportando una de las vidas más duras que pueden imaginarse. Estos obreros se encuentran desde 1920, ¿no?, luchando contra los estancieros para conseguir condiciones laborales más justas, ¿no?, más justas y elementales. Era evidente que quienes se habían formado en tan poco tiempo, dice el autor, no podían enfrentarse con estos latifundistas, ¿no? Estos latifundistas no iban a permitir que de la noche a la mañana un grupo de locos con una bandera roja, y ahora vamos a pensar por qué el símbolo de la bandera roja, esté al frente, ¿no?, justamente para resquebrajar este orden que viene a establecer el latifundio. El gobierno de fines de siglo había condenado así a la Patagonia a un régimen latifundista, a un régimen medieval de fuentes primarias de explotación, condenando así a la Patagonia a la oveja, a la formación de una producción muy dañina y muy negativa para estos suelos. Y la intervención del ejército argentino lo va a hacer, ¿no?, en nombre de defender lo nacional,
bajo esa lógica, cuando el verdadero sentido, ¿no?, es resguardar este estatus de un régimen injusto, ¿no? Basado en privilegios de sociedades anónimas extranjeras, de un latifundismo que todavía hoy ahoga. La matanza de los obreros de la Patagonia ocurre entonces bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, el primer presidente argentino surgido por el voto universal, secreto y obligatorio, del cual hablábamos anteriormente. Bach caracteriza a Irigoyen como representante de un movimiento de profundas raíces populares, caudillo querido por las masas, va a decir, por las masas pequeño burguesas, y con los proletariados, con excepción de los trabajadores que respondían a corrientes anarquistas y socialistas. Recordemos que la gran masa de población trabajadora en Argentina en este momento es inmigrante, ¿no? Desde Irigoyen entonces había logrado arrancar por una vía constitucional al gobierno de la oligarquía terrateniente, ¿no?, y comerciante, aunque no había podido arrancarle el poder. Fíjense que en este sentido Bayer, Ansaldi y Giordano coinciden en su diagnóstico de que la oligarquía ya no está en el gobierno, pero sí sigue perpetuándose en el poder. Y va a decir el autor, producto de un tímido reformismo, logró democratizar, aumentar la participación de las masas y cierta independencia económica, pero todas estas propuestas resultan insuficientes para enfrentar la crisis, ¿no?, que atravesó su gobierno. Y una expresión de esto es la Semana Trágica, ¿no?, en donde los trabajadores industriales de Buenos Aires se levantaron y él dejó que la oligarquía reprimiera a través de los ejércitos y los comandos de los niños bien, va a decir, ¿no? Bueno, ese es uno de los hechos, pero vamos a ahondar particularmente en la Patagonia rebelde.